La ponente es Carmen Ruiz Repullo. Carmen Ruiz Repullo es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Es doctora en Sociología con la tesis Los peldaños perversos del amor, el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Es máster Erasmus Mundus en el estudio de las mujeres y de género por la Universidad de Granada y Utrecht. Experta en género e igualdad de oportunidades por la Universidad de Granada. Entre sus trabajos más recientes destacamos su labor como investigadora en el proyecto Impacto Social y Jurídico de las Intervenciones Andaluzas de Cooperación al Desarrollo en materia de violencia de género en los centros de emergencia Mujer del Perú. En 2014, la implementación del programa Irene para el Ayuntamiento de Granada. Sus trabajos de formación, pues ha sido formadora en materia de prevención de violencia de género para distintos organismos públicos y tiene diferentes publicaciones para el Instituto Andaluz de la Mujer, como Voces tras los datos, una mirada cualitativa a la violencia de género, la más reciente, y también publicaciones para la Diputación de Jaén. Su explicación de la historia de Pepa y Pepe, que cuenta la escalera de la violencia de género en adolescentes y ayuda a detectar estas situaciones, se hizo viral hace unos años y aún hoy sigue siendo un vídeo muy reproducido. Pues sin más le doy la palabra a Carmen. Gracias, Carmen. ¿Se escucha bien desde aquí? Sí. Vale, sobre todo por encima de quien está en la otra parte. A ver. Espera, que te tiene que poner. Si no se pone el micrófono, no lo escucha. Vale, Por eso. ¿no lo sabía? Sí, pónselo. El micrófono sí, claro. Pero que decían los que están viendo por que llevamos que lo habían un poquitín bajito. Bueno, pues le decimos que lo... No sé si se ve, ¿vale? Un momento, Madonna. Gracias. ¿Ya se oye? Espera que te lo... Ahora se oye, sí. Ahora me oigo yo aquí el eco tremendo. Pues en primer lugar, agradecer al Instituto de Castilla-La Mancha de la Mujer la invitación a estas jornadas, también a la Consejería de Educación, a la de Igualdad y a las compañeras de la Asociación Proyecto Empleo por invitarme y por sacarme de Granada, porque llevaba mucho tiempo que no viajaba y también apetece, aunque no haya sido un momento idóneo, pero a todas las personas que estáis aquí, a todas, por decir, a quienes estamos, que podemos estar, y sobre todo a quienes estáis detrás de la pantalla, que supongo que seréis bastantes, y en primer lugar, felicitar por la temática, porque... Antes decía la consejera que hay un retroceso, hemos avanzado. Yo cuando empecé hace 20 años a trabajar este tema con adolescentes y llegaba a un aula, el tema del feminismo y de la igualdad estaba, casi invisibilizado, y no os quiero de contar el tema de violencia de género. Era en el año 99-2000 y no teníamos ni ley integral. Es decir, hemos avanzado mucho y yo ahora entro a un aula de secundaria y veo a más del 80% de las chicas diciendo que son feministas y que esto se acaba hoy reivindicativa. Ahora bien, es cierto que veo un gran grupo de chicos bastante enfadados con el tema del feminismo. ¿Por qué? Porque no se le está vendiendo bien, porque no están interpretando bien lo que es el feminismo y lo que es la coeducación. Y yo creo que no vamos a encontrar, antes decía la consejera también otra frase de ¿pero qué más queréis las mujeres? ¿No? Como decía Amelia Valcárcel, pues la mitad de todo. Y ahora mismo pues no lo tenemos. Y es curioso en esto porque no vamos a encontrar a sectores de la población, algunos habrá, que nos digan no, yo estoy en contra de la igualdad. La igualdad se ve como, importante, venga, que hombres y mujeres sean iguales, pero que a mí no me quiten mis privilegios. Eso es lo que está pasando en la actualidad. Ese rearme del patriarcado que estamos viendo es muy interesante, ojalá no existiera, pero es muy interesante porque es una respuesta a todo el avance del feminismo. Y como siempre se ha dicho, el feminismo es el hijo no deseado de la Ilustración y desde luego la coeducación es la hija más deseada del feminismo. En esta materia, para entrar ya en concreto en lo que os quería contar, en el modelo o el marco del modelo coeducativo, quería hacer una reflexión que siempre hago cuando hablo de coeducación y es dónde está la escuela. La escuela educa
o la escuela está socializando? Porque no tenemos una consejería que se llame Consejería de Socialización, sino Consejería de Educación. Socializar sería el proceso mediante el cual las personas asimilamos los valores y las pautas de la sociedad en la que vivimos. Y educar sería intentar incorporar un componente crítico a eso que ocurre en la sociedad en la que vivimos. Por tanto, hay que hacerse una pregunta de dónde está el sistema educativo. ¿El sistema educativo está en la educación o en la socialización? Porque si al final la escuela lo que hace es reproducir los valores que hay fuera, está reproduciendo la desigualdad, está reproduciendo el machismo, la violencia, la homofobia, el racismo y un largo etcétera. Las criaturas llegan a la escuela con un proceso de socialización, incluso cuando llegan con 4 meses, pero siempre van a venir a la escuela con ese proceso de socialización. Por tanto, la escuela puede tomar 2 caminos. O reforzar, mantener y reproducir ese proceso de socialización basado en los estereotipos y en las desigualdades de género, o actuar y reaccionar contra ese modelo o esas pautas culturales de la sociedad machista. Y yo creo que aquí es donde tiene que poner el foco la escuela, en incorporar un componente crítico a las cuestiones de desigualdad que hay en la sociedad. Decía María José Urruzola, que es una de las grandes maestras de la coeducación, que coeducar era educar a las chicas y a los chicos al margen del género, al margen de esa mochila que nos cargan. Educarlas partiendo del hecho de que somos diferentes, por supuesto que sí, pero potenciando la individualidad de cada una y de cada uno, sin tener en cuenta ni los roles ni los estereotipos que la sociedad machista en la que vivimos desea que cumplan chicos y chicas. Es quitar esas mochilas de género. En definitiva, coeducar es educar a chicos y chicas bajo los mismos parámetros, es mostrarles las mismas expectativas. Mirar si es importante lo de tener referente y tener expectativas, que el otro día me decían que había aumentado el número de mujeres que se habían apuntado a ajedrez. ¿Sabéis de dónde viene esto? De la serie Gambito de Dama. Es decir, cómo al final una serie de televisión, no, de una plataforma digital ha movido referentes. Pues imaginaros si tuviéramos muchas referentes en muchos ámbitos, cómo realmente se podría estar moviendo. Es la serie Gambito de Dama, que es bastante interesante en ese sentido, ¿no? Y bueno, coeducar también es transformar los centros, las aulas, el currículum, que ahora lo veremos, porque coeducar no es solo celebrar efemérides. Esto ya, por ejemplo, yo no sé aquí en Castilla-La Mancha, pero en Andalucía está asentado, el 8 de marzo, el 25 de noviembre. ¿Pero eso es coeducar? No. Es decir, coeducar es mover lo de abajo, mover la pedagogía de la escuela y sobre todo también coeducar es una actitud, porque muchas veces el profesorado nos dice no me da tiempo, porque tengo otros contenidos, no he podido trabajar este tema. Es que este tema no es algo que tú digas, venga, me voy a poner a trabajar coeducación. Es que yo soy coeducadora 24 horas al día. No te puedes quitar la chaqueta, es decir, tú eres feminista 24 horas al día y independientemente de la asignatura que des, yo independientemente de las asignaturas que da en la universidad he incorporado la coeducación porque la tenía en la actitud. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es trabajar la actitud del profesorado. Y los objetivos principales de la coeducación serían 2. Por una parte, desaprender la igualdad y por la otra, aprender la igualdad, pero van en este orden. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar a personal docente o a áreas del sistema educativo que te dicen, pues si yo ya educo en igualdad. Es decir, ¿que es que la escuela no educa en igualdad? Si existen desigualdades y si se reproducen esas desigualdades y si no tomas conciencia de esas desigualdades, al final no eres neutra ni neutro a la hora de educar y vas a seguir reproduciendo. Por tanto, primero tenemos que reconocer las desigualdades y las discriminaciones hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres y después ya aprendemos a educar en igualdad. La coeducación en todo esto no significa crear nuevas áreas curriculares. Por ejemplo, en Andalucía tenemos la asignatura Cambios Sociales y Género, que es una asignatura optativa en secundaria, o en Galicia tienen la de Igualdad de Género, no son obligatorias. Eso es una medida, pero eso no es transversalizar el principio de igualdad en el currículum, que es a lo que debemos de avanzar. Por tanto, a mí me parece muy interesante
la estrategia dual de Naciones Unidas, que sería como, por una parte, ir haciendo actuaciones en materia de igualdad específica, están ahí las efemérides, asignaturas concretas, talleres, tutorías, eso está muy bien, pero por la otra tenemos que transversalizar el principio de igualdad en el currículum, en matemáticas, en lengua, en conocimiento del medio, en ciencias naturales, ahora en ciencias sociales. Esa es la parte que más nos queda. Hemos avanzado mucho en la primera parte y nos queda la siguiente. Pero claro, ahí también te encuentras muchas veces resistencias de ¿pero por qué es necesaria la coeducación? Y antes comentaba algunas de estas cuestiones, creo que era la vicerrectora, ¿no? ¿Por qué es necesaria? Porque seguimos viendo que hay carreras donde hay muy poca representación de mujeres, incluso también hay una poca representación de hombres. Si nos vamos a educación infantil, trabajo social o educación social, mayoritariamente estamos viendo mujeres. También lo es porque las mujeres seguimos sin ocupar al mismo nivel los puestos de responsabilidad. Decía el Consejo de Europa, en el Horizonte 2020, que las mujeres íbamos a llegar en 2020 a un 40% de responsabilidad en las grandes empresas. No os quiero decir dónde estamos, pero estamos en torno al 14%, el 20% se está acabando y para el 21 no llegamos. Porque pareciera, como decía Simone de Beauvoir, que bastará una crisis económica, social, en este caso sanitaria, pero que nos va a traer el resto para que los derechos de las mujeres sean de nuevo cuestionados. Y parece que siempre es como, ahora no toca, ahora no toca, ahora no toca. Y bueno, yo creo que es fundamental que lo importante se una a lo urgente. Es cierto que tenemos una pandemia, pero es fundamental que no demos ni un paso atrás en esta materia. La educación sigue estando basada, después lo veremos con ejemplos, en un modelo androcéntrico que toma al hombre como medida de todas las cosas. La reproducción de las violencias machistas en la escuela. Yo a veces al profesorado cuando me dice, bueno, pero aquí no hay ningún caso. Oye, qué casualidad que cada vez que voy a un taller de intervención de 3 horas saco 2 o 3 casos. Y no es que yo tenga un imán, es que hablo. Entonces, si tú planteas, ellas y ellos responden. Pero claro, no, aquí no pasa nada. Y yo les planteo, ¿realmente me puedes asegurar que tu centro educativo, independientemente de la etapa en la que estés dando, vuestro centro educativo es un espacio seguro para las mujeres y para las niñas? ¿Es un espacio igualitario? Sí, aquí no pasa nada. Bueno, pues ahora te vas a un aula y te sientas al lado de esa persona y le dices, venga, contarme todo lo que pasa por aquí. Solo hay que preguntar. La metodología sigue estando muy centrada en los conocimientos y unos conocimientos que se diseñaron, como después veremos, en la antigua Grecia. Las mujeres seguimos estando invisibilizadas en los libros de texto. El lenguaje sigue siendo un lenguaje, no, aquí se utiliza en los slides. Y dice, bueno, se utilizará en el documento del centro porque queda bien, pero después entras a las aulas y sigues escuchando ese falso masculino genérico. La pandemia nos ha puesto de nuevo en lo alto de la mesa que lo de la corresponsabilidad y los cuidados está lejos de ser alcanzado y siguen siendo las mujeres quienes cargan con esta responsabilidad. El patriarcado se está colando por las pantallas. Antes comentaba también la consejera el tema de la pornografía. Ahora veremos un poco más eso, pensar que el patriarcado está buscando nuevas estrategias para seguir liderando. Y ahora mismo la pornografía es un espacio de reproducción, no solo del machismo, sino también de la violencia. Las mujeres seguimos cobrando un 20% menos que los hombres y esto parece que todo el mundo lo sabe, oye, pero que no se hace. Y desde luego vivimos en un espejismo de la igualdad donde no está conseguida la igualdad entre mujeres y hombres. Sí, a nivel legal, pero ni muchísimo menos a nivel real. Y para eso la coeducación es la principal herramienta. Con esto no quiero decir que la escuela sea la única responsable de acabar con la desigualdad, porque ya sabemos que no. Es toda la sociedad la responsable, pero la escuela tiene un papel fundamental y se tiene que empoderar en ese papel, porque si al final encontramos a docentes que nos dicen es que yo no puedo, es que esto es muy difícil, bueno, yo creo que hay que animarse. Y yo creo que hay muchas docentes y muchos docentes que han dicho, oye, me creo que la escuela es un espacio de transformación social porque con esa finalidad nació, con la finalidad de transformar la sociedad y de darle la vuelta a lo que encontramos. ¿Qué elementos serían fundamentales para una escuela coeducativa? Pues bueno, espero que llegue pronto la LOMLOE y que la LOMLOE incorpore, ya he leído algo y incorpora, no como me hubiese gustado, también os lo digo, pero bueno, es un pasito más en materia de coeducación. Creo que es fundamental una ley, un profesorado formado.
También unas familias que se impliquen en esta coeducación y que no te pongan demandas como pusieron en Escolae. Un plan coeducativo adaptado a los centros, porque creo que no todos los centros tienen las mismas realidades sociales y, por tanto, tenemos que tener un plan a nivel autonómico, pero ese plan se tiene que llevar en concreto a cada uno de los centros con objetivos comunes y con indicadores. Y un conjunto de materiales que de esto ya hay muchísimo. Lo que nos falta ahora es tener estos materiales a nivel curricular, en matemáticas, en lengua, en francés, en inglés, etcétera. En relación a la formación del profesorado, yo en esto llevo 20 años y he visto de todo. He visto a gente que lleva 20 años en esto, en esta batalla, en esta lucha, en esta creencia, en esta pedagogía coeducativa. Y he visto a otra gente que no está en este camino. ¿Dónde he visto yo realmente el cambio? Mirad, cuando hacemos en Andalucía o en otras comunidades autónomas, cuando he hecho formación del profesorado en materia de igualdad, generalmente te viene el profesorado de igualdad. Con lo cual, pues ahí no va a haber muchas resistencias. Las resistencias las ves cuando hay una formación en centros del claustro o cuando hay un grupo de trabajo. Ahí es donde ves la variedad de un claustro, no cuando te viene todo el mundo con el mismo objetivo. ¿Y qué actitudes he visto a lo largo de estos años del profesorado? Varias, que van desde la más negativa a la más positiva. La primera actitud es la resistencia a trabajar estos temas. ¿A mí me obliga alguien? Bueno, hay una ley que te obliga a educar en igualdad. Yo ya educo en igualdad y yo no voy a trabajar más nada. Esta actitud la tenemos. En algunos, es verdad que es poca gente, pero está. Otra actitud del profesorado ante la coeducación es la negación del sexismo. Esto ya está todo conseguido, la escuela educa y ya lo que queréis es darle la vuelta a la tortilla. Pues bueno, no encontramos en el profesorado actitudes que sean diferentes a las que encontramos en la sociedad, porque formamos parte de la misma. También encontramos actitudes en torno a las bromas de sexismo. Ten cuidado, no diga este chiste machista que viene la de igualdad o el de igualdad, ¿no? El fatalismo educativo también, la escuela no puede hacer nada, la cosa está muy mal. Bueno, yo creo que hay que empoderarse y hay que ser positiva y positivo. También encuentro un gran grupo con desconocimiento, que después cuando das formación con este grupo te dice, oye, me acabo de enterar que coeducación no es los las, pues no nos queda nada. Es decir, si todo fuese los las, ya sabríamos lo que es coeducación. Coeducación es mucho más que todo eso. Y por último, pues nos encontramos un profesorado con una apertura a la reflexión y unas ganas de trabajar estos temas que yo me quito el sombrero ante todo ese ímpetu de ganas de incorporar la pedagogía coeducativa en el día a día. Y el objetivo, con todas las formaciones del profesorado que se deben de hacer, es que el profesorado adquiera la competencia coeducativa. Es decir, nadie ha hablado de esa competencia coeducativa. ¿Tiene nuestro profesorado una competencia realmente para la coeducación? En general, no. Y después, otra cosa importante en cuanto a la formación del profesorado, que es una línea, como os decía, prioritaria, que después trabajarán las compañeras, es importante ver qué nivel de formación. Pues bueno, docente habría en cada centro, ¿no? Pues un nivel 0 es cuando no hay nada de formación en coeducación en un claustro, un nivel 1 es cuando la persona responsable o una o pocas personas han recibido formación en igualdad, el 2 es ya cuando existe algún grupo de trabajo que siempre trabaja en esta materia y que siempre va a una, pero es un grupo, y el nivel 3, que ya sería lo que pretendemos todas las personas que trabajamos en esta materia, es que haya un claustro completo formado en ello. Yo no he conocido nunca un claustro entero en 20 años que diga todo el claustro está coeducado, tiene la competencia coeducadora y está trabajando, porque si realmente tuviéramos eso, sería muy interesante para medir el impacto, pues por ejemplo, de 6 años en primaria o de 4 años en secundaria obligatoria. Sería muy interesante ver cómo esa formación de todo un claustro impacta en la formación del alumnado, pero no tenemos esa cuestión todavía. Otra de las líneas que os comentaba que es fundamental llevar a cabo es la línea de implementar la coeducación en los centros. Y lo primero que debería de hacer cada centro es realizar un diagnóstico basado en distintos ámbitos, que ahora os voy a decir, y en determinados indicadores.
Por ejemplo, los ámbitos para evaluar, pues evaluar qué tipo de lenguaje se utiliza, el lenguaje tanto interno como externo, la imagen del centro en la web, la imagen del centro en las aulas o en los pasillos, los proyectos que existen dentro del centro, si hay proyectos bilingües, escuela espacio de paz, proyectos de convivencia, las efemérides que se celebran en ese centro para ver si llevan o no perspectiva de género, los espacios comunes, analizar los recreos, después vendrá Sandra a hablaros de ese tema, los libros de texto, esto sí que es un ámbito para analizar, los libros de texto, qué desigualdad están reproduciendo, la acción tutorial, qué temática estamos trabajando en esas tutorías, la biblioteca, si existen libros escritos por mujeres, libros feministas, qué porcentaje de libros de mujeres existen en relación al de hombres, las características del claustro, cuántos hombres, cuántas mujeres, quién da qué asignaturas, quién está de responsable de un ciclo o de jefatura del departamento, las actividades extraescolares que se hacen en un centro, las características de nuestro alumnado, no solo en cuanto a la proporción de sexo, sino a características culturales, características de clase social, la relación con las familias, si son familias que se implican o no, y desde luego el entorno del centro. Todo esto sería fundamental antes de hacer un plan de coeducación para un centro. Habría que ver el diagnóstico de qué parte para después, cuando pongamos medidas, ver si esas medidas han modificado la situación de partida, que es un poco lo que os pongo aquí, ¿no? Fundamental saber el diagnóstico, establecer medidas y evaluar esas medidas a posteriori. ¿Y cuáles serían las líneas en materia de coeducación más importantes? Pues bueno, aquí se me ha modificado, pero lo voy poniendo. Sería un poco criticar al sexismo, ahora veremos algo, cuestionar la socialización desigual de género, trabajar por unas masculinidades y unas feminidades, masculinidades igualitarias, a mí me gusta más positivas, y feminidades empoderadas, el uso no sexista del lenguaje, la visibilización de las mujeres en todas las etapas históricas, en todas las áreas científicas, educación sexual, esto es fundamental, la lucha también contra la LGTBI-fobia y la lucha contra las violencias machistas. Estos serían los principales ámbitos de implementación de la coeducación en los centros. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, en el tema de la socialización, antes se comentaba, es que ya a la escuela nos vienen con unas mochilas desiguales. A mí me encanta, yo tengo un crío de 8 años y desde hace muchos años siempre evalúo las mochilas de sus compañeras y compañeros de clase porque me dice mucho de cómo va la socialización. Y ya veo cosas importantes, ya veo mochilas neutras, ya veo mochilas que no son ni de niños ni de niñas, sino que no tienen ningún tipo de representación de género. Pero esta representación de género, como bien sabemos, pues ocurre incluso desde antes del nacimiento y no solo se centra en los colores, y no solo, sino también en los mensajes. Hubo una investigación muy interesante en Barcelona donde se paseaba una criatura de unos 8 o 9 meses vestida de azul y se veía, se grababa por el Parque Güell y se veía todo lo que le hablaban a esa criatura. Y no solo lo que le decían, sino el tipo de lenguaje. ¡Qué tío más machote! ¡Qué grande!, ¿no? Pero que es muy grande, ¿qué tiempo tiene? En fin, así como muy alto todo. Y ahora al día siguiente el mismo cuerpo se le viste de rosa y era ¡uy, qué chiquita! ¡Qué cosita! Se baja el tono y se cambian las características. Pues esto es una piedra y otra piedra y otra piedra. Claro, seguimos viendo cómo a las chicas las responsabilizan o nos socializan mucho más en el cuidado, en dar amor, en ser objetos de deseo, ahora lo veremos, y en la negación de muchísimos placeres. Bueno, a mí me da igual, bueno, a mí me da igual, total, no me cuesta nada, se lo dejo, total, qué bien hemos aprendido, y esto después se ve de adultas, el total no me cuesta nada, lo hago yo. Y en los chicos, pues se le educa más desde lo material, desde el recibir amor, desde ser sujeto de deseo. Yo hacía una dinámica mucho en los últimos años de primaria y en primero y en segundo de la ESO, que era, hazme una redacción de cómo te ves con 30 años. Aparte de que me decían, me veo muy vieja, yo decía, jolín, tenía 30 años, yo me veía estupenda. Pues me decían, sobre todo las chicas, lo que veíamos en la redacción es que ellas hablaban en primer lugar o casi de una manera central de su vida afectiva. Van a estar casadas, tendrán criaturas. Sin embargo, cuando nos íbamos a la redacción de los chicos, ellos eran más, voy a tener mucho dinero, muchos coches y también voy a tener una novia, como si fuera un objeto más, ¿no? Dentro del pack también viene una novia, por supuesto que esté buena.
Claro, toda esta socialización seguimos viendo que nos sitúa en los mismos roles y en los mismos estereotipos. De hecho, Ana de Miguel, en su libro Neoliberalismo sexual, que yo creo que es el libro de cabecera para todas y para todos en cuanto a estos temas, siempre dice que hemos vuelto más que nunca al rosa y al azul. Y es cierto, porque yo en casa, cuando yo tengo un hermano 3 años menor y en mi casa había una bicicleta BH roja y era para los dos. Ahora es que parece que no nos podemos permitir la BH roja y tiene que ser una rosa para la niña. Y dice, hay ahora mucho más rosa y azul, mucho más desigualdad en cuanto a los juguetes que lo que había antes, ¿no? Y seguimos con los mismos estereotipos que vas andando por la calle. A mí me pasa muchas veces, o estoy en un autobús, o estoy andando por la calle y escucho este tipo de frases y dices tú, jolín, ¿me tiene que pasar a mí? No sé si va a pasar alguna vez, ¿no? Jolín, siempre las escucho yo. Y no es que las escuches tú, están ahí, pero tú tienes el radar para escucharlas y para interpretarle. A otra gente pues se le pasa totalmente desapercibida. Hay que educar en unas masculinidades positivas y en unas feminidades empoderadas, pero en esto estoy muy preocupada en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque estoy viendo cómo toda esta deriva del patriarcado está enfocando hacia lo que se conoce como la pornificación de la sociedad. Sería casi imposible negar que criaturas muy pequeñas vieran este tipo de imágenes, porque las tenemos continuamente, no solo en los medios de comunicación, sino en la calle. Cuerpos vendibles y cuerpos fragmentados de mujeres están estructurando o están configurando lo que se conoce como pornificación de la sociedad, que es un concepto que ya las feministas de los 70 y 80 ya alertaban, pero que Pamela Paul lo definió como el proceso por el que una sociedad se va acostumbrando a algo como algo normal, cuando antes era obsceno, vergonzoso. Bueno, pues nos estamos acostumbrando de una represión sexual a, no, es que todo esto es libertad sexual. Realmente esto que os he puesto antes es libertad sexual, porque yo esa libertad no la quiero. Y esta pornificación de la sociedad se estructura bajo dos grandes sistemas y con un orden de roles cada uno. El patriarcado tiene un rol en esta pornificación de la sociedad, que es sexualizar a las mujeres, desde bien pequeñas. Y esa hipersexualización de las mujeres facilita la cosificación, la objetuación de las mujeres y, por tanto, le da pie o le abre paso al siguiente sistema, que es el sistema capitalista o neoliberal, que puede comercializar con los cuerpos de las mujeres y violentar los cuerpos de las mujeres. Pero lo primero es hipersexualizarlo. Ahora veremos algunos ejemplos. Esto lo estamos viendo en las chicas desde muy pequeñas. Estamos viendo cómo lo importante es el cuerpo. Y esa es la idea que se le está dando. Lo importante en tu vida es el cuerpo. Después lo vemos en las adolescentes. Y claro, esta socialización también se lleva a la finalidad de los juegos, de los mensajes. Yo soy de una época en la que había Barbie, Nancy, Barriguita. Sí, es cierto que estaban hipersexualizadas también, sobre todo estas dos, ¿no? Pero eran cosas. Eran enfermeras, médicas, veterinarias, odontólogas. ¿Qué son las muñecas de hoy? Guapas. Porque tu finalidad no es ser médica. Antes nos decían, estudia, 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 estudia. El mensaje de ahora es ser guapa, 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 guapa. ¿Qué significa esto? Explotar el capital erótico. Antes nos decían, estudiar te va a dar pie a que tenga un capital social, cultural y económico. Y la escuela era un espacio para llegar a ese capital. Pues si tu familia no había estudiado, estudia tú para llegar a ser algo, para tener un capital social y cultural. Sin embargo, ahora el mensaje no es ese. Ahora el mensaje es, explota tu capital erótico para llegar a ese capital social, cultural y económico. Es decir, que tú no tienes dinero, pero tienes cuerpo, tírale. Esto lo están viendo niñas pequeñas, claro. ¿Qué provoca estas consecuencias de la hipersexualización? La primera es que las chicas cada vez más jóvenes vean en el atractivo sexual su mejor pasaporte para el éxito social y enfoquen desde ahí todas sus expectativas.
Y el segundo es que la sociedad crea, que esto le conviene desde luego tanto al patriarcado como al neoliberalismo, que la sexualización es un signo de libertad de las mujeres. No, si ellas lo hacen porque quieren. ¿Realmente esto es un espacio de libertad de las mujeres o una reproducción de la sociedad pornificadora? Esto sería un poco hacia dónde van las derivas patriarcales en cuanto a la socialización de las mujeres, en explotar su capital erótico. ¿Hacia dónde van la socialización de los hombres? Carmen, es que también los hombres se les hipersexualiza. ¿Esto significa lo mismo que las imágenes que os he puesto antes? Para nada. Aquí mi hijo no ve cosificación. Aquí mi hijo ve fuerza, poder y músculo, ve dominio. Por tanto, la hipersexualización de los hombres no tiene nada que ver con la de las mujeres, como tampoco lo tiene esto. Esto está muy relacionado con cómo se ha ido configurando la masculinidad hegemónica. Hasta hace relativamente poco, ser hombre para la sociedad patriarcal era cumplir 3 premisas fundamentales. Cumplirlas le otorgaba a los hombres poder y privilegios. Exigencia de proveer recursos a casa, al padre de familia, exigencia de proteger a la manada y exigencia de potencia sexual. Esto está variando en los últimos años porque tanto la exigencia de protección como la de proveedor, esto está como un poco en desuso, porque ya las mujeres tenemos ingresos propios, en fin. ¿Hacia dónde se está edificando en la actualidad la masculinidad hegemónica? Hacia 2 grandes retos. El primero, estar en un riesgo permanente. Y ahí tenemos a los chicos que ponen el coche a 200 y se graban y lo cuelgan en las redes sociales. O el demostrar que eres sexualmente activo. Y ahí tenemos incluso a los de la manada de Pamplona grabando la agresión sexual para mandarla a un grupo para demostrar que pueden. Porque en estas 2 líneas, en estas 2 actuaciones desde las que se está edificando la masculinidad hegemónica desde bien pequeños, que diga con esa frase de tío, ¿a que no hay huevos de hacer esto? Esto lo seguimos viendo en infantil, en primaria, en secundaria. Claro, esto se ejercita a través de 2 verbos. Primero, demostrar que cumple las 2 líneas de actuación, es decir, que te pone en riesgo permanente y que eres sexualmente activo. Si las demuestras, vas a ser reconocido y vas a estar en el espacio de poder. Si no las demuestras, vas a estar excluido y pasar al espacio de subordinación. ¿Cómo puede ser que la escuela no ponga ese espacio de subordinación de los que no responden al modelo de masculinidad hegemónica como un espacio de referencia? Es decir, los chicos que no responden al modelo deberían de ser chicos referentes dentro de la escuela, no que siguen siendo referentes los chicos que responden al modelo de masculinidad. Es fundamental ya enfocar en la masculinidad, enfocar en la idea de configuración de nuevos modelos de chicos o de un modelo de chicos que por lo menos le haga una fisura al modelo hegemónico. Se ha trabajado mucho con las chicas y hay que seguir trabajando y nos faltan nuevos referentes de chicos. Mi hijo un día, yo tengo muchísimos cuentos coeducativos en casa y feministas, y un día me dijo, mamá, ¿cuándo me vas a comprar un cuento que esté protagonizado por un chico? Y decía, jolín, es que hay muy pocos cuentos protagonizados por chicos que tengan un modelo de ser chico que a mí me parezca válido para enseñarlo. Tenemos que enfocar desde ahí y tenemos que seguir trabajando por una feminidad empoderada y por chicas que digan yo soy lo que quiero ser. ¿Voy bien de tiempo? Sí. Mirar, en el tema de la educación, en el tema de la escuela como agente educador o coeducador, es fundamental que analicemos cómo está la escuela. La escuela sigue estando, como os ponía antes, basada en una visión muy androcéntrica del conocimiento, que esto se ve echando un vistazo a los libros de texto. Tiene una escasa visibilización femenina de las mujeres. El currículum está impregnado de ideología. Yo a veces le digo al profesorado, ¿me podría asegurar que toda la formación que das no es ni machista, ni racista, ni homófoba, ni clasista? Y me dicen no. ¿Por qué? Porque los libros siguen teniendo ese tinte, ¿no? Es una educación
muy enfocada hacia el espacio de lo público y no hacia la importancia de lo doméstico, y el profesorado, desde luego, es un modelo de referencia. Pero claro, ¿todo esto por qué ocurre? Mirad, el currículum que tenemos en la actualidad se diseñó, parte de él, en la época griega. En la época griega las mujeres no éramos ciudadanas de primera, porque no éramos ciudadanas, estábamos en una posición de inferioridad reconocida y nuestro papel era la reproducción y la crianza. En esa época donde se diseñó el currículum, ¿quién diseñó el currículum? Los hombres. ¿Y qué le pareció interesante? Incorporar el conocimiento que ellos tenían, pues el conocimiento que llevaban a cabo la filosofía, las matemáticas, la psicología. Por tanto, eran conocimientos androcéntricos, clasistas, machistas, sexistas, elitistas, etnocentristas, porque los saberes de las mujeres no tenían para ellos valor de ser incorporados al currículum. Y claro, yo siempre me planteo, ¿y por qué seguimos implementando un currículum diseñado en la antigua Grecia? ¿Por qué seguimos dando este tipo de materia? Pues porque seguimos viviendo en una sociedad machista, homófoba, androcentrista, etcétera. Los contenidos de los libros de texto, si viniera una persona extraterrestre y solo se quedase con cómo es una sociedad en función de lo que ponen los libros de texto, se creería que las mujeres somos minoritarias en esta sociedad, ¿no? No reconocen las aportaciones de las mujeres, que hay algunos libros de texto que cuando hablan del sufragio en España pone... a las mujeres le dieron el voto. ¿Cómo que a las mujeres le dieron el voto? Pues no luchó nada Clara Campoamor para luchar por el voto, es decir, contar la historia desde el punto de vista de lo que ha ocurrido, ¿no? ¿Es que no hay mujeres en este ámbito de la historia? Bueno, pues contar por qué no hay mujeres en este ámbito de la historia. Contar también para que sepan que hasta 1910 en España las mujeres no entrábamos a la universidad. Sigue estereotipando mucho los papeles de hombres y mujeres, utiliza un falso genérico todavía y no muestra ni muchísimo menos en sus páginas la diversidad de mujeres, la diversidad de hombres, de cultura, etcétera. Dice Ana López Navajas, que después la vaya a tener, hizo una investigación sobre 115 libros de la ESO y la conclusión fue que las mujeres tenían una presencia media del 12,8% en los libros de texto, minoritaria, y que esta presencia era cada vez menor conforme avanzábamos en la ESO, es decir, ya no quiero de pensar cuando lleguemos a bachillerato, porque ¿qué importancia tienen las mujeres para darlas en bachillerato y que después te vayas a una selectividad? Y dice, y todo esto es importante, el tema de mostrar referentes, porque dice la revista Science que las niñas a partir de los 6 años aprenden a subestimar las capacidades que tienen como mujeres. No, yo de esto no soy capaz, yo no lo voy a lograr, yo mejor me quedo con esto. Y yo lo estoy viendo en chicas muy pequeñas. Es decir, cómo realmente al final están ahí. Hay un libro que os recomiendo que es maravilloso de Raquel Díaz Requena, que se llama Cuando las mujeres vuelan alto. Es muy bonito como cuento y habla de cómo esa socialización va echando, es decir, que las mujeres nacemos con unas alas de libertad y con unas alas de querer ser lo que queramos ser, pero ahí llega el patriarcado y nos va echando piedrecitas en los bolsillos, en los zapatos, en las chaquetas. Y eso al final nos va quitando las alas, nos va quitando el vuelo, hasta que un día pues las niñas empiezan a jugar y las piedrecitas se van cayendo y son conscientes de que otra vez vuelven las alas. La escuela tiene que ir quitando las piedras y no poner piedra en el vuelo de las niñas. Hay que trabajar en un lenguaje inclusivo, en un lenguaje no sexista. El masculino genérico no nos representa y el todes tampoco nos representa. Todas, todos, todes, me parece bien, pero yo en el todes no entro. Yo soy toda, mira que me ha costado tiempo decir que soy todas. Ahora otra vez invisibilizarnos, no. Decía Adrienne Rich que en un mundo donde el lenguaje y nombrar las cosas es poder, el silencio es opresión y violencia. Siempre hemos dicho que lo que no se nombra no existe. Decía ella, la lengua y todo lo que ella supone, la reflexión, la crítica, conceptualización, la creación, es un arma todopoderosa. Dice Celia Moró, una maestra del feminismo, que conceptualizar es politizar. Poner nombre a las cosas es ya una acción política. Y ponerle nombre a todo lo que está ocurriendo en materia
de desigualdad es ya un avance para conseguir la igualdad. A través del lenguaje nombramos la sociedad en la que vivimos. Mirar ahora que han metido macho alfa, hace unos años metieron munlamen, es decir, que cuando quieren meten lo que quieren. Pero claro, tenemos que pensar que la Real Academia de la Lengua sigue siendo un ámbito patriarcal y eso no se nos puede olvidar. No, es que el lenguaje genérico incluye a las chicas. Yo hacía una dinámica en primaria y era de invitarle a que cerraran los ojos. Y yo le ponía una situación. Y la situación era, imaginaros que estamos en un juzgado y hay un juez sentado en el estrado y dos abogados enfrente que se levantan porque el juez los llama, habla el juez con los dos abogados y los dos abogados vuelven a sus sillas. ¿La habéis visto? Sí, señor, sí. Abrir los ojos. Decidme cómo son las tres personas que hay. Nunca han visto ni a una jueza ni a una abogada. Nunca. Y esto significa que nombrar designa y crea un simbólico. Y si yo nombro y no creo simbólico femenino, las chicas van a estar excluidas, van a estar ocultas, subordinadas y, por supuesto, desvalorizadas. ¡Qué difícil el lenguaje! Bueno, yo creo que el lenguaje viene mucho en la medida en que tomamos conciencia. Yo he visto a gente cómo ha ido modificando su lenguaje en la medida que ha ido tomando conciencia de las desigualdades y ha dicho, oye, es verdad que no he nombrado a las chicas. He visto también cómo hay docentes que le dicen al alumnado, por favor, cuando no nombre a las chicas, decídmelo, dice Carmen, ha sido lo peor, porque es que están pendientes, no me han nombrado. Eso es muy bueno porque llegará un momento en que tú te das cuenta, porque a veces incluso te dice el profesorado, pero si yo nombro, y entonces entra a su aula como observadora, que entra varias veces, y he visto cómo nombra las dos primeras veces, pero ya una vez que se olvida y empieza la clase, se le olvida nombrar, porque no lo tenemos incorporado. Hay mucha gente que sí. Creo que es fundamental que la educación afectivo-sexual, que parece que la LOMLOE empieza ya a hablar de ella como obligatoria desde infantil en adelante, pues sea una realidad. ¿Cómo puede ser que había más educación sexual en los 80 y mejores materiales en los 80 que lo que hay en 2020? Seguimos con el mensaje de esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca y este tema que lo tengo que dar a final de año a ver si no me da tiempo y no lo doy. El otro día me llamaba una profesora y me decía, Carmen, le he escrito como un documento a la familia diciéndole que voy a trabajar la educación, un poco de educación sexual o educación reproductiva en el aula. Estaba en primaria, en cuarto. Y digo, oye, ¿le dices lo mismo cuando vas a trabajar los afluentes del río Guadalquivir? Porque yo no. ¿Por qué tenemos que pedir permiso para una cosa que la ley nos respalda? Si la principal herramienta que tenemos es la ley, y la ley nos dice que eso hay que darlo, pues nosotras y nosotros lo que hacemos es responder a la ley. Sobre todo, esto es fundamental porque todos los estudios nos dicen que se está adelantando la primera relación sexual que interpretamos como coital. Todos. Y todos los estudios que se hacen sobre educación sexual a nivel empírico nos dicen que las criaturas que tienen educación sexual desde la infancia en adelante tienen relaciones sexuales más tardías y mucho más seguras. Por tanto, tenemos ya estudios que verifican que una educación afectivo-sexual desde infantil es fundamental. Pero, Carmen, ¿qué le vas a dar? Pues esto es como la autonomía. Yo le voy a dar a una criatura con 5 años unas patatas y le voy a decir, pela las patatas, corta las patatas y ponte a freírlas en una sartén con aceite hirviendo. ¿Yo eso lo voy a hacer? No, porque interpreto que no tiene edad para eso. Pues entonces yo lo que voy a hacer con educación sexual es trabajar aquellos contenidos que yo vea que están acordes a la edad que tienen. A cada edad un contenido. No le vamos a dar Kama Sutra con 8 años, porque espero que no lo vean, ¿no? Es fundamental que sepamos que las personas nacemos sexuadas, pero no educadas en lo sexual. Y lo que está ocurriendo es, ¡ay, yo no educo! La represión de la infancia se traduce en desinformación y en muchos miedos de resolver más adelante. El ocultamiento no se traduce. A mí me encanta alguna familia cuando te dicen, mi niña
¿Mi niño? No. Ay, me encanta, porque después ve a su niña y a su niño. Me acuerdo una vez que me pasó en Valencia, en unas jornadas que fuimos, en Elche. Me acuerdo que había una docente allí y estaba ya hablando de pornografía y estaba hablando de una actriz porno, de Mia Khalifa, y ella tenía un hijo con 15 años. Yo no creo, mi hijo no lo veo yo. Dice, ¿va a venir ahora a buscarme? Digo, pues voy a salir contigo. Y le vas a preguntar si conoce a Mia Khalifa. ¿Qué va, mi hijo? Mira. Porque llega el hijo y le pregunta, ¿tú sabes quién es Mia Khalifa? Y el hijo, ¿y tú cómo te has enterado de eso? Mira. ¿Qué es lo que ocurre? Que si no hablamos, que si cerramos ese tema también de diálogo en casa, pues ese tema no se habla. Con lo cual, mi niño, mi niña, no. La respuesta que le demos a una criatura menor de 8 años va a ser importante en su vida. De eso no se habla. Claro, si tú con menos de 8 años le estás diciendo de esto no se habla, 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 ¿qué quieres? ¿Que después te hable con 15? Si ya le has quitado la palabra cuando era muy pequeño, va a decir, ¿yo para qué le voy a contar esto a mi madre, a mi padre, o a mi familia, o a la escuela, si me van a decir que esto es mal? Si no educamos, ahí está la pornografía, que es una industria patriarcal que se está convirtiendo en la instrucción sexual de nuestras criaturas. Antes han comentado en la presentación que están consumiendo pornografía desde los 8 años. Y estos ya son estudios que se han hecho en nuestro país, no en Estados Unidos, en Reino Unido, no. Aquí en España ya hay 2 grandes estudios que se han hecho empíricos sobre el consumo de pornografía en la infancia. Y nos dice una cosa, el de Save the Children, tremenda. Nos dice que más del 50% de la adolescencia que ha participado en la investigación afirma que la pornografía ha influido mucho o bastante en sus prácticas sexuales. Ha influido mucho o bastante. Claro, ¿qué te dice la industria del porno? Yo lo que hago es ficción. Ficción no es eso, ficción es toda la Marvel, porque mi hijo va a interpretar con 9 años que no es el Capitán América, ni es Hulk, ni se va a tirar como el hombre araña y se va a agarrar en el edificio de enfrente. Mi hijo eso lo va a interpretar, sabe que eso no se lleva a la realidad porque es ficción. Pero la pornografía es socialización, porque más de la mitad afirma que se está llevando a la práctica. Por tanto, cuidemos eso y lleguemos antes de que llegue la pornografía, porque la pornografía está centrada básicamente en la violencia contra los cuerpos de las mujeres. Y si eso con lo que se está socializando nuestra infancia y nuestra adolescencia, esto traerá consecuencias a largo plazo cuando veamos el tema del consumo. Es fundamental que la escuela sea un espacio de prevención de la violencia machista en todas las edades, porque ya no es solo que tengamos alumnas que sufran esa violencia y alumnos que la ejerzan, es que tenemos criaturas que son hijos e hijas de mujeres que están sufriendo violencia y las tenemos y los tenemos en la aula y tenemos que ser capaces de ver, de detectar. La prevención en la escuela se centra en 3 grandes bloques. El primero, sensibilizar. Y la escuela ahí lo que tiene que hacer es transformar las causas que reproducen la violencia, el machismo, la falta de educación afectivo-sexual y los modelos de masculinidad hegemónica, porque no hemos de olvidar una cosa. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres que agreden. Y esto no se nos puede olvidar. Yo no tengo responsabilidad en esto. La violencia no es un problema mío. La violencia es un problema tuyo. Tenemos que darle la vuelta a las campañas. Tenemos que evitar esas campañas que a veces veo, esas efemérides en los centros educativos de fotografía con ojo morado. Eso no podemos seguir reproduciéndolo, porque ahí tenemos a chicas que dicen, si no me pone el ojo morado, yo no soy víctima. Claro, tenemos que identificar las cosas desde abajo. El control, el aislamiento, el chantaje, etcétera. Tenemos que ser un sistema educativo que no solo sensibilice, sino que también detecte, que tenga casos, que tenga formación, que detecte estos casos y que, por supuesto, intervenga en la derivación a profesionales. Y en Castilla-La Mancha tenéis centros de la mujer con profesionales que trabajan estos temas. Por tanto, la escuela no tiene que intervenir con temas de violencia, tiene que derivar a las y los especialistas. Y la última de las cuestiones es trabajar la diversidad sexual,
trabajar la prevención de la LGTBI-fobia. Esto también es importante como coeducación. ¿Por qué? Porque estamos viendo que la LGTBI-fobia en los contextos educativos pues va desde la invisibilización, desde tener armarios no solo en nuestro alumnado, sino también en los claustros. Es decir, hay profesorado que no sale del armario en un claustro y esto es tremendo en el siglo XXI. Muchas veces hay una falta de apoyo familiar en el tema del acompañamiento, del reconocimiento a personas LGTBI, el contagio del estigma también está en la escuela, agresiones diversas de muchos tipos, ya lo sabemos, y una normalización de la diversifobia con comentarios, y bueno, ahí las redes sociales son un tentáculo tremendo. Hay que trabajar todos esos estereotipos y prejuicios, revisar el lenguaje en cuanto a la diversidad sexual, revalorizar la diversidad como algo positivo, no solo en la sexualidad, sino en todo. Si es que el alumnado que tenemos en un aula es lo más diverso del mundo, si es que no se parecen en casi nada y tiene cada cual su identidad y su individualidad. Revisar también la biblioteca, lo mismo que os decía antes en materia de coeducación, realizar también diagnósticos en este sentido y activar los protocolos que existan. Es decir, la escuela tiene que ser sobre todo un espacio libre, seguro, para todo el alumnado. Tiene que ser un espacio libre y seguro, donde se ejerza esa pedagogía de la coeducación desde abajo. Y para eso, recalco otra vez, es fundamental la ley y es fundamental una formación del profesorado a nivel de claustros. Como sigamos haciendo cursos en los centros del profesorado abiertos a que se apunte 1 o 2 personas, en esta materia no vamos a llegar a la coeducación. Tiene que ser una cuestión de un centro entero, un claustro entero formado. Un centro entero y un claustro entero formado. Este era el objetivo y este es el objetivo de Escolae, que es el Plan de Coeducación de Navarra. Quiero terminar con un dibujo de mi hijo, porque en la pandemia, en esos meses de marzo a junio, pues no ha estado en el cole, ha estado conmigo muchas veces y entonces pues me ha escuchado las ponencias, no podéis imaginar la cantidad de veces que me ha escuchado. Y claro, un día que me estaba escuchando por la mañana, después subió y me dijo, mira mamá, el dibujo que he hecho, ¿no? Y bueno, ¿qué me dice este dibujo? Que él ya tiene la idea, que tiene como una idea de lo que significa un hombre machista, fuerte, con tableta, y le puso toda la tableta. Y que, claro, pues que ahí había una chica que le puso también muy grande y eso me encantó, que es feminista y que ella quería jugar al fútbol y que el chico no la dejaba, ¿no? Y él ya le dio su puntuación al machismo cero, feminismo infinito. Bueno, si sembramos, si trabajamos, conseguimos. Tenemos que ir poco a poco. No vamos a acabar con el sistema patriarcal en 2 días, ni en 2 décadas, ni en mucho tiempo, por desgracia. Ahora bien, ¿sabemos cuál es el camino? El camino es la educación y las políticas de igualdad y el establecimiento de la igualdad en cada una de las áreas de nuestra sociedad. Y en educación en concreto, ¿qué es lo que estamos? Formación del profesorado. Fundamental esa formación del profesorado desde la base. Muchísimas gracias. No sé si hay algún... Vale, he hablado demasiado a lo mejor y no he dejado mucho tiempo, ¿no? ¿Se me oye? Sí. Carmen, yo te quería preguntar una cosa. Lo has dicho al principio de tu intervención, cuando vas a algunos colegios, a algunos institutos, y dices, bueno, ¿para qué vienes aquí si yo lo tengo todo controlado? Vale, detectar, intervenir a base de ese empoderamiento de los profesores, del profesorado. ¿Qué responsabilidad tiene el profesorado ante el silencio, ante su inacción? Porque me imagino que, aunque la ley lo dice, tú te encuentras en muchísimos sitios donde dices, bueno, no necesito tu intervención, yo esto lo sé, yo miro para otro lado. ¿Qué responsabilidad en este caso podría tener el profesorado ante su mirada hacia otro lado o a su inacción? Pues la misma que tenemos cuando vemos un delito, cuando vemos una cuestión social y nos callamos. Lo que ocurre es que en temas de igualdad todo esto está permitido todavía. Es decir, si
tú estás viendo, yo he llegado a centros que me dicen, Carmen, mira, este docente es que nos dice estas barbaridades en el aula. No quiero ser muy explícita, pero podéis entender, pues por ejemplo, la violencia no tiene género, las feministas lo que quieren es lo que... Estos docentes. Entonces, ¿yo qué les digo? Esto irá al equipo directivo y el equipo directivo decirlo y a inspección educativa. Es que está el establecimiento a inspección educativa y a que se denuncie. Mire usted, es que usted está actuando contra la ley. Tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de violencia y para eso está la inspección educativa. También os he de decir que me he encontrado de todo en inspección educativa, porque parece que aquí formamos al profesorado, pero inspección educativa, a lo mejor en Andalucía, aquí no. Pero en Andalucía inspección educativa está ahí. Y entonces, ¿cómo vas a evaluar algo que no conoces, que no tienes identificado o identificado? Entonces me he encontrado a centros con un equipo directivo que me consta que es coeducativo, porque la batuta la lleva la dirección y conozco a la dirección y conozco a varios centros, que le ha tocado una docente o un docente reaccionario en este sentido, poquito del partido que no se nombra, y está diciendo barbaridades en el aula. Y la han intentado denunciar ante inspección educativa y... Esto tenemos que ser más enérgicas y enérgicos en esto. Es decir, yo no me puedo callar ante lo que es una desigualdad y no puedo decir la violencia no tiene género y tengo en el centro educativo a dos criaturas que han perdido a su madre porque le ha asesinado a su padre. ¿De qué estamos hablando? Que estamos haciéndolo mal. Entonces, sí, o peor aún, porque yo he ido a centros educativos donde hay docentes que dicen, delante mía, poco les pasa para cómo van vestidas. ¿Cómo? Y porque eso si eso ya es capaz de decirlo, imagínate lo que es capaz de hacer y de decir cuando está solo o sola. Barbaridades. Entonces, yo esto se lo digo al equipo directivo. Porque yo enfrentarme, es decir, yo le puedo decir, me parece una barbaridad, no sé qué, pero yo lo que quiero es irme a donde me quiero ir. Y esto tendrá que tener alguna sanción. O aquí vamos a decir, hay que matar a los negros, eso sería una barbaridad, ¿no? Pues lo mismo es la barbaridad que tú acabas de decir ahora mismo. ¿Cómo que vas a responsabilizar a las chicas de las agresiones sexuales que le ocurren por la forma de vestir que traen? Pero, ¿esto en qué cabeza cabe en el siglo XXI? Es cierto que no son muchas ni muchos, pero es cierto que llaman demasiado la atención. Y hasta que llegue una inspección educativa y una consejería que le diga hasta aquí, te tienes que ceñir a la ley. Lo siento mucho, pero es ceñirte a la ley. Y tenemos dos leyes orgánicas, ¿eh? La de violencia y la de igualdad. No son ninguna tontería, el más alto nivel legislativo que tenemos. Mire usted que usted está en contra de la ley, tanto que se ponen las banderas de demócrata. En fin, no quiero hablar. La sala. Bueno, yo espero que os haya interesado o por lo menos que hayáis sacado alguna idea y sobre todo la gente que está ahí en los centros educativos. Espero que esto haya dado alguna pista de por dónde seguir. Yo animo a quienes lleváis muchos años, que me consta que lleváis muchísimos años trabajando en esta materia y que estáis haciendo mucho y que a veces decís, jo, si en mi centro hubiese más, jo, sí. Bueno, pues yo animo a eso, a que sean los centros coeducativos y no solo una parte del personal docente.